El Señor me los bendiga, hermanos. Estamos con el segundo video, la segunda enseñanza con respecto al tema de conociendo Israel o Tierra Santa. Mis hermanos, el tema de hoy es la diáspora, la consecuencia del gran pecado que ha cometido Israel, que cometió en la historia. Se lo dejé de tarea, como dije al final del video pasado. Ya conocimos por qué se le llama judíos, hebreos, israelitas. Ya podemos llamarlo como la forma que sea. Vamos a darnos cuenta que es el mismo pueblo, es la misma gente. Gracias a Dios que nos permite hacer esto y a través de estas enseñanzas muchos hermanos aprenden y pues hasta yo mismo estudiando y investigando se aprende muchas cosas. Este, Quiero meter algo antes de iniciar lo que es como introducción, el por qué Israel y por qué no otra nación. Ya dimos a conocer porque viene del padre Abraham, descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Está bien, ¿no? Pero ¿por qué orar por ellos? Hay hermanos que realmente pues no conocen nada con respecto a este tema. Entonces, pues tal vez queden con esa duda, ¿no? De que ¿por qué Israel? ¿Por qué no Canadá? ¿Por qué no para acá a los países de Centroamérica que son más pobres? O los países de África. Hay un porqué, ¿va? Y lo voy a demostrar aquí también mediante la palabra. Vamos a leer. Pero antes, pues yo siempre he orado antes de empezar fuera del video para que no se hiciera un poco extenso. Pero vamos a hacer una pequeña oración dándole gracias al Señor y que nos permita dar esta enseñanza. Igual a las personas o hermanos que estén detrás, que permitan ver el video, que lo vean completo para que sepan la continuidad, el seguimiento que lleva esta enseñanza y aprender con respecto a Israel, aprender con respecto a lo que Dios manda en la Biblia, porque nos manda, Dios nos enseña a amar a nuestro hermano espiritual. Al final vamos a ver parte de la tercera enseñanza, donde la tercera enseñanza es de que si Israel es desechado, como leímos en Romanos 1, que dice que de ninguna manera, ¿no? Dice Pablo, de ninguna manera. La salvación es primeramente para el judío y después para el gentil. Toda esa parte de gentil y todo eso también lo vamos a enseñar en el tercer video, en el próximo que haga, pues, si el Señor nos lo permite, claro, y si el Señor Jesucristo no viene antes, ¿va? Pero vamos a cerrar nuestros ojos y dice así, dándole gracias al Señor Padre. En esta hora te doy gracias y bendigo tu nombre, Señor, en el nombre de mi Señor Jesucristo, que por la guía de tu Espíritu Santo, Señor, que esté conmigo, Señor, para que sea yo un instrumento para este tema bíblico, Padre Santo, y que sea glorificado tu nombre y que tú seas el primero, Señor, que se agrade de lo que estoy haciendo, Señor, bendito, también para que sirva, Padre, en el nombre de Jesús, para que muchas iglesias que desconozcan o las que conocen del tema y aún están rebeldes a tu palabra y desechan al pueblo de Israel como tu pueblo, Señor, que se den cuenta, mi Dios. En el nombre bendito, Señor, bendice a mis pastores, mi pastor Álvaro, a mi pastor Amado y el hermanito Alfonso, que también es pastor en la congregación, Señor. La iglesia Pacto de Dios bendice a la Señor, así como a cada uno de mis hermanos de sana doctrina, de sana enseñanza, Señor. En el nombre bendito de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Les decía, vamos a iniciar con una cita. El pecado que comete Israel. Vamos a leer para empezar el tema. Voy a tener que tocar tantito con respecto al tercer tema o al tercer video, pero bueno, es necesario. Dice, el pecado de Israel que cometió fue el despreciar la salvación, el despreciar a su Salvador. Recuerden que cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, no vino a todo el pueblo gentil, no vino a todo el mundo, solamente vino a los de su casa. ¿Qué le dijo a la cananea? Pero mujer, yo no he venido a ustedes, sino a la casa de Israel, a mis hermanos, al pueblo de Dios. Pero respecto a la cananea es otro tema, ¿va? Pero está reflejando que el Señor Jesucristo cuando vino solamente para Israel. Hay una enseñanza, pero la daremos después con respecto a eso. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre. El Señor vino en nombre del Señor Padre, de Dios eterno, el que está en los cielos. Dice, y no me recibís.
Si otro viniera en su propio nombre, a ese sí vas a recibir, le dijo a su pueblo Israel. Está hablando también del anticristo, pero ese es tema del Apocalipsis, no se va a tocar para nada. Pero aquí lo principal que dice al inicio, dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibes. Ese fue el pecado más terrible que Israel ha cometido. Pudo haber sido lo más idólatra o caer en idolatría y Dios los castigaba y Dios le hacía y Dios los ponía, le entregaba en manos de sus enemigos y infinidad de cosas. El problema aquí fue el despreciar al Mesías, a su Salvador. Usted me dirá, sí, pues gracias a eso, gracias a Dios que ellos despreciaron, el Señor abre la salvación para todo el pueblo gentil. Gracias a Dios, amén, así sea. Pero ese es el pecado que ellos cometen. Ahora, como les dije al principio, ¿cómo vamos a ver al pueblo judío con respecto a esto? ¿Qué es lo que pasó cuando el Señor los destierra, los saca de Israel a causa de este pecado? Es lo que les causa este gran pecado, el mayor pecado, que los empiezan a juzgar en las naciones que andaban como los que habían asesinado a Dios. Como los que asesinaron a Dios, dice, deicidio se le llama la palabra. Y realmente no podemos decir que sí fueron ellos, ¿va? Fueron ellos porque ahí el Señor tenía que morir. Vamos a leer unas citas que dice en Hechos. Vamos a ir en Hechos así bien rapidito para que veamos que de esto lo van a acusar en los pueblos y esta va a ser la causa de la paga que van a tener en estos pueblos, en estas naciones distantes, fuera de Israel. Dice en Hechos 2, Hechos 2, que esta Biblia está bien pequeñita. Ahí está. 2:37 dice, al oír esto se compungieron, en el 36, es cuando el apóstol Pedro está predicándole a judíos en la fiesta de Pentecostés, dice, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, está hablando a puro israelita, puro judío, a puro hebreo, dice, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, quien vosotros, que ustedes, le está diciendo Pedro, porque Pedro sí creía en el Señor. Pedro le aceptó y reconoció que era su Mesías. Por eso dije, ustedes judíos, crucificaste. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ustedes lo crucificaron, pero Dios le dio poder, dice. Le ha hecho Señor y Cristo. Y entonces empezamos a decir que es cierto, los judíos mataron a Dios, mataron al Señor Jesucristo. Sí, ahí murió. Y cuando hablamos de judíos, mataron a Cristo, no estamos hablando de todo en sí, al 100%. Es como aquí en México tenemos esa falsa, o los falsos dioses, ¿va? Y dice, México es un país idólatra. Cuando dice un país idólatra México no se refiere a todos los seres humanos, todos los que estamos dentro de la nación, sino cierta cantidad, no sé, un 30% católicos, los otros adoran a la muerte, otros son testigos, los demás son cristianos. Así se refiere aquí. No todo el pueblo judío era asesino, sino algunos. Y dice, lo curioso aquí que el Señor, fíjense lo que dice en Juan 10:18. Y ahí está ahora sí la clave, ¿no? Para ver que eso se tenía que cumplir, y no era en sí porque los judíos lo mataron. Dice en Juan 15:18. Perdón, es 10, Juan 10:18. Desde el 16 voy a leer. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Está hablando al pueblo judío, al pueblo de Israel, el Señor Jesús dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Ya está hablando ahí de otras ovejas. ¿De quiénes estará hablando? Bueno, pues no está hablando de israelitas, está hablando entonces de gentiles, ¿va? Dice, de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo tengo mi vida
para volver, no, yo pongo mi vida, dice, yo pongo, el Señor pone su vida para volverla a tomar. Dice, nadie me quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, fue una ordenanza que recibió de su Padre. Ve y muere, dice. Ve y muere por las ovejas de Israel, para el que quiera, porque pues, el que no quiere, pues obvio que el sacrificio no se activa ahí, va. Y para el gentil, las ovejas fuera de ese redil, que también vayan a aceptar. Por eso es muy importante, mis hermanos, el recibir a nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien nos predica o cuando leemos la palabra de Dios, muchas veces no tenemos que ser cristianos para leer la Biblia. Mucha gente no lo es y sabe cosas de la Biblia. Lo importante es aquí es que recibamos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y como Señor. ¿Por qué? Porque si ahorita vamos a ver lo que le pasó, el destierro a Israel como su pueblo, como su santa nación, como sus hijos, pero Dios los castiga por ese rechazo. Ahora, ¿qué pasará con el gentil fuera de Israel? El gentil que le da a Dios la oportunidad, la gracia de ser salvo y la rechaza, pues que se atenga a las consecuencias, ¿va? Entonces, debemos de ser muy responsables con respecto al cristianismo, a seguir a nuestro Señor, a aceptarle, porque es un regalo inmerecido, esa es la gracia. Mi hermano, vamos a ver desde Deuteronomio, pero antes les había comentado que quería, lo vamos a dejar al final, donde vemos por qué debemos de orar a Israel, ¿va? Lo vamos a dejar hasta el final, a ver si no se nos pasa, pero bueno. El pueblo pecó. Vamos a ver en Deuteronomio. En Deuteronomio vamos a ver que el pueblo peca, ¿va? Deuteronomio 7. Del 6 al 8. El pueblo pecó. No. Desde el 32, aquí estamos en el 32. Deuteronomio 32. Bien. 15 y 19. Fíjese, pero engordó Jerusalén. Estaba, como dice al inicio, en la tierra donde fluye leche y miel. Lo tenían todo, dice. Pero engordó Jerusalén y tiró coces. ¿Qué se refiere a eso? Y empezó a hacer cosas que no debía, ¿va? Dice, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y no menospreció la roca de su salvación. Está hablando de desprecio de esa roca de su salvación, era el Señor Jesucristo. Adelante vamos a ver la cita de Mateo. Dice, le despertaron a celo con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios. Porque dice que sacrifican a los demonios. Cuando hacían sacrificio a los dioses ajenos, o cualquier tipo de dios, o como se llamara, son a los mismos demonios. Por eso la idolatría es algo terrible, porque cuando alguien le ora a un ídolo, a un muñeco, detrás de eso están los demonios, son movidos por demonios, ¿verdad? Toda esa enseñanza falsa y demoníaca que es Dios, que eso que está ahí es Dios, es algo demoníaco. Dice, a dioses, y dice, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de tu Dios creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Ese desprecio de esa roca, de esa salvación, de ese Mesías o Salvador, ellos tuvieron que entrar a un castigo de parte de Dios. ¿Y cuál es? 70 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, vienen los romanos, destruyen el templo y a todos los judíos son sacados, desterrados de su tierra. Ahorita vamos a ver en Deuteronomio 28 cómo que se los profetiza desde Deuteronomio. O sea, Moisés mismo les profetiza todo esto y ellos pues no hacen caso, ¿ah? 28, 64 al 67 dice. Es la profecía y se cumple 70 años después de Cristo, ¿ah?
Dice, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos. O sea, van a ser idólatras. ¿Por qué? Porque van a pueblos gentiles, donde el pueblo gentil por eso se conoce por idólatra, ¿va? Que no conociste ni tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Al leño, porque del madera se hacen los dioses. Empiezan a labrar un muñeco, dice, aquí está tu Dios, adóralo, y ahí está la gente hincada. Bueno, es algo incoherente, pero bueno, lo hacen, ¿va? Al estar cegados, al no ver las cosas espirituales, va uno a andar terminando haciendo cosas ilógicas o cosas que dice uno, bueno, qué tontera al hacer eso, va, pero pues así es. Y cuando andamos en el mundo sin Cristo, hacemos cosas terribles que para la vista de nosotros es algo bueno, ¿no? Pero si lo vemos a la luz de la Biblia, nos está diciendo que es algo malo, algo terrible lo que estamos haciendo. Dice, ni aún entre estas naciones descansará, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Tendrás tu vida como algo que pende delante de ti y estarás temeroso de noche y de día. No tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Será algo terrible, mis hermanos, cuando este pueblo es desterrado, fueron enviados a todos los países del mundo. En aquel entonces pues no estaban de este lado en América, ¿verdad? Pues fue el inicio, pero llegaron a Europa y de ahí se empezaron a esparcir. De hecho, si buscamos en el internet, bueno, lo busqué, pero no pude mostrarlo aquí con lo tengo en el celular, va la información, pero donde Cristóbal Colón es de raza judía y él su interés, pues ahí no aparece en los libros de historia de México, ¿va? Pero buscando la historia judía, él es judío y ese es su interés, sacar gente porque está sufriendo en esos países y los trajo para acá, para América. Y ahí está la información, o sea, no podemos decir que es algo falso. ¿Por qué? ¿Qué tenían? ¿Por qué? ¿Qué les pasó ahí dentro de esos lugares? Pues ahí lo está diciendo Deuteronomio o Moisés, que iban a tener, no iba a haber descanso ni de día ni de noche, sus ojos iban a ver todo. ¿Qué era? La persecución. Iban a empezar a perseguirlos para matarlos, para acabarlos, acabar con ese pueblo, con esa nación, con esa gente. Les decían que eran gente despreciable. Los que les comenté hace rato decían que habían matado al Señor Jesucristo, que eran asesinos, cuando la Biblia dice que Cristo murió por nuestros pecados. Y que cuando nosotros aceptamos eso, que murió por mis pecados, quiere decir que por mi culpa también el Señor murió. Ahora, si yo mato al judío porque mató a Jesús, pues entonces ¿por qué no me mato yo? Porque o hago algo para compensar ese sacrificio del Señor. Pero no es así, ¿va? El judío pues fue desterrado porque Dios así se lo permitió, así lo mandó. Y bueno, de lleno hubo mucha persecución y sufrimiento que tuvieron, pero los más notables, pues no vamos a decir, bueno, en Rusia hubo muchas persecuciones, murieron miles, pero después, o lo más notable fueron dos: la Santa Inquisición, que fue la Santa Inquisición. Era de parte de la iglesia que decía que a todo el hereje, toda la persona que no aceptara la ley de la iglesia católica tenía que ser muerto, y los decapitaban, los quemaban, los torturaban. Muchas veces los torturaban para que aceptaran a la religión católica. Pero ¿quién eran los herejes? Pues obvio que era el pueblo judío. La lógica y todo indica que era el pueblo judío. ¿Por qué? Porque ellos no adoran a otros dioses, solamente adoraban a Jehová, al Señor, a nuestro Señor y Padre, que dice, cuando llegaron acá a las naciones donde adoraban a otros dioses, la Iglesia Católica dijo, esos son herejes porque no aceptaban a las vírgenes y el montón de santería que tenían, y empezaron a haber persecuciones. Claro que fue el diablo detrás de todo esto para matar al pueblo de Dios. Pero empezó con la, ¿cómo le diré? Con la Santa Inquisición. Desde 1184 a 1834 fueron 650 años de la Santa Inquisición. Desde Europa, empezó en Francia, vino toda Europa
La más terrible fue en España. ¿Qué pasó en España? Porque en ese entonces España era más grande que ahora. Y todavía viene y se mete para América y trae la Santa Inquisición. Y hubo cantidad de muertos, cantidades de muertos. Nada más judíos, solo judíos, porque también eran cristianos los que mataban. Obvio que los cristianos no aceptaban tampoco esas religiones falsas. Morían también, pero nada más solo judíos. En la historia, investigando, solo 65,000 judíos fueron asesinados en la Santa Inquisición. Nada más para que nos demos cuenta de lo que empezaron a sufrir este pueblo, este pueblo castigado por Dios. Y decimos, que lo merecían. ¿Y nosotros qué? O sea, no podemos decir, ellos lo merecían porque yo también merecía ser perseguido, haber sido asesinado, pero pues el Señor Jesucristo pagó todo eso por mí. Pagó por ellos, pero pues no lo conocieron, no lo recibieron. Dice, y luego, ¿qué pasó? Viene el Holocausto y eso fue aún más terrible. Solamente fueron 6 años, pero fue lo más terrible. En la Segunda Guerra Mundial, este asesino y loco Adolf Hitler llega a ser canciller en Alemania, y que inicia la masacre y el asesinato a judíos también. En 1939 hasta el 45, este hombre empezó a asesinar. En el 45 termina la Segunda Guerra Mundial. Los rusos invaden Alemania o los territorios nazis, y ellos son los que acaban con los nazis y ganan la guerra, y ellos son los que encuentran los campos de concentración. ¿Qué son esos campos de concentración? Pues eran lugares donde tenían cantidad de hombres, mujeres, niños. La historia, estuve viendo unos documentales donde hablan sobrevivientes de esa masacre, de esa gente asesino. La ideología de Hitler, buscas en internet y no hay motivo por qué matar a esa cantidad de gente. Solamente decía que tenía que permanecer una raza fina, aria, que los demás tenían que morir. Y en sí, al ver los judíos y al ver un alemán, pues obvio que ibas a matar al judío por su color, por su forma de su físico. Y empezaron a matar cantidad, 6 millones de judíos. Mucha gente dice que esto no existe, pero no es necesidad de estar peleando con ellos. Simplemente en el internet está todo. El último nazi que encontraron, que andaba huyendo porque pues, fue a un asesino de guerra, lo encontraron aquí en Argentina, y fue juzgado en Israel hace como unos 10, 15 años atrás. Todo eso pasó, es real. Es más, aquí en Deuteronomio, Moisés se los profetizó al pueblo de Israel. Les dio ahora sí la buena. Esto les va a dar Dios si ustedes se portan bien, pero esto les va a dar el Señor Dios, Jehová, si ustedes se portan mal. Y Moisés se los profetiza. Mis hermanos, de esos 6 millones de judíos que murieron, más de 1 millón eran niños desde entre 14 hacia abajo. Y aquí la Biblia lo dice, que hasta los niños iban a morir. Es algo terrible para las personas que amamos a ese pueblo, que respetamos, principalmente que respetamos, por ser un pueblo de Dios. Al final vamos a comprobar que es una nación santa, porque así la escogió el Señor. Pues no es fácil, no es fácil hablar de lo que ellos han sufrido, porque somos nosotros, al menos yo así me siento. Yo era pecador, bueno, somos pecadores, pero el Señor me ha perdonado, y reconocemos, y yo hubiera sufrido eso. Yo tenía derecho de haber sufrido eso por causa de mi pecado. ¿A poco creen ustedes que ellos pecaron más que nosotros, los gentiles? Éramos igual o peores. Pero bueno, eran pueblo de Dios, y dice que Dios a su hijo, al que ama, castiga. Entonces pues ahí está la respuesta. Y el pueblo judío casi fue exterminado, pero siempre ha quedado un remanente, siempre ha habido, siempre ha dejado Dios para su pueblo. Y ya no voy a seguir diciéndoles más, solamente voy a leer la cita porque realmente se me hace un nudo en la garganta, por hablar de lo que pasó en ese holocausto. Fue algo terrible, fue algo espantoso. Si usted ve los documentales, bueno, o sea, ya no puedo decir más, tal vez usted ya conozca de esto. Hay un testimonio de una señora, ya está bastante grande, eso fue como en el año 2000,
Hace como 5 años salió ese video, unos hermanos la entrevistaron, el hermano Arturo Norero y David Diamond. Está en el internet, está en el YouTube, y esa señora expone todo cómo ella vivió. Ella era una jovencita cuando eso, y ahorita pues ella es una señora muy grande de edad, pero todavía tiene aliento y vida y estuvo contando cómo vivieron eso los judíos. Era terrible, algo terrible. Ya no vamos a seguir diciendo, pero bueno, vamos a leer lo que Moisés le profetiza. Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Cántico de Moisés 23 al 25. Vemos más donde el Señor les habla y les dice que los castigará, pero aquí está hablando una profecía que es el holocausto. Usted le va a poner cuidado, y es realmente el holocausto. Dice en el 23 al 25, dice: Yo, Jehová, dice, yo amontonaré males sobre ellos, sobre el pueblo de Israel, esparcido en las tierras, en el mundo. Emplearé en ellos mis saetas, consumidos serán de hambre, se morían en los campos de concentración, en las barracas o casas, como no sé cómo le llamamos aquí en México, galeras. Los encimaban uno tras otro en pequeñas literas, se puede decir así, y ahí morían de hambre, de frío. Dice: consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Había de todas las enfermedades en esos lugares, y no era un solo lugar, un solo campo, eran cantidad de lugares. Dice que cuando los rusos entraron, y hay videos de eso donde los rusos tomaron esos videos, estaban las puertas cerradas y no se sabía qué había dentro de esas galeras, de esos lugares. Y cuando abrieron, dice que había cantidad de cadáveres tirados como basura. Ahí están los videos, las fotografías. Y lo muestran al mundo. Ellos son los que muestran al mundo, los rusos. Dice: dientes de fiera enviaré también sobre ellos, con venenos de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada. Cuando estamos hablando de espada, estamos hablando de guerra, como cuando hablamos del jinete del Apocalipsis, un ejemplo que dice, y una espada en la mano, es guerra, o simboliza guerra, una batalla. Dice: por fuera desolará la espada. ¿Qué es lo que pasaba? Ellos estaban concentrados ahí, ellos los tenían, ahí morían de hambre, de enfermedad, de frío, porque pues en lugares muy fríos. ¿Y qué pasaba? Afuera donde estaban ellos, se oía nada más el espanto, el sonido de los cañones. Un reportaje que vi de la señora esta que dice que ella pues era una niña, creo que tenía 12 años, dice que se dejaron de escuchar los cañones. ¿Y qué pasó? Y empezaron a ver otros soldados, otros uniformes, y ellos dicen: bueno, pues si no son alemanes es bueno, no es algo de bueno. Y sí, no eran alemanes, eran rusos. Ya ves, cuando los rusos habían llegado, entonces ellos estaban encerrados y afuera estaba la guerra. Dice: por fuera asolará la espada y dentro de las cámaras el espanto. Mis hermanos, usted puede tener 3 o 4 versiones en la Biblia, y en todas las Biblias, en todas las versiones, y en la única parte de la Biblia que aparece cámaras es en este versículo. Yo he buscado por medio del internet y aquí en la Biblia he buscado la palabra cámara y solamente aparece en Deuteronomios 32:25. Dice: y por dentro de las cámaras el espanto. Los judíos en el holocausto, la mayoría murieron, cientos y miles de judíos en cámaras de gases. Los encerraban en unos cuartos que hacían grandes, y ahí apretados, el que no se moría de calor y de apretación que estaban, les inyectaban gases, un humo, y morían. Y se los sacaban por un lado y por el otro los metían. Cantidad. Los enterraban, los quemaban, los tiraban en ciertos lugares. Cantidad de gente asesinada. Terrible, algo espantoso. Y así dijo este hombre Moisés, dijo: dentro de las cámaras el espanto. ¿Por qué? Porque dentro de las cámaras de gases se morían. Así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre ellos los hombres la memoria de ellos. Mis hermanos, en estos 2 versículos les profetiza lo que iban a vivir años después, y se cumplió.
Se cumplió porque la palabra de Dios, sea castigo o sea algo bueno, se cumple. Así que tengamos respeto de las palabras de Dios, porque todo lo que está aquí se va a cumplir. El mismo Deuteronomio 28, también el Señor les está hablando y también tiene que ver con respecto a ello. 28. 61, 62 dice: asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrito en este libro de la ley, Jehová enviará sobre ti hasta que seas destruido. Él está hablando a su pueblo, hermanos. Y quedaréis pocos en números, poquitos quedaron, poquititos, imagínense, mataron 6 millones. Y eso son los datos que han podido recabar, pero van haciendo la cuenta de las familias a mí me faltaron mis padres, mis abuelos, mis tíos, y así van haciendo hasta que llegaron a 6 millones, que realmente este Hitler mató 9 millones de seres humanos, entre religiosos, a los homosexuales también los mataba, y judíos, mayormente judíos. Dice: quedaréis en pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová. ¿Se acuerdan que la promesa para Abraham era que iba a ser en multitud como las estrellas del cielo? Pues bueno, aquí el Señor los fue quitando, fue quitando mucho pueblo, pero por causa también del pecado. Bueno, mis hermanos, en el 45 se acabó. Y el pueblo o la nación, los británicos, la Gran Bretaña, gracias a Dios, movido por Dios, claro que los judíos también le ayudaron a ellos. Eso sería empezar a hablar de la historia, pero los judíos ayudan a ellos y ellos los van a ayudar. Y la Gran Bretaña fue el que apretó y inició ese, que les devolvieran tierra. Ya no querían a los judíos por ningún lado. ¿Qué hacemos con esto? No los queremos en España, no los quieren acá, en Alemania, en Polonia, en todo el mundo. Los desechaban, los mataban. En ese entonces, mis hermanos, valía más, y disculpen la palabra tan grosera, pero valía más un perro que un judío, un hijo de Dios. Así lo dice. A hoy cual más dice que quiere ser judío, y que ya hay gente que se sale del cristianismo y ahora soy judío y andan tras religiones falsas. Dice el mismo Nuevo Testamento, nos dice que no debemos ser judíos, ni circuncidados, ni hacer cosas de judíos. ¿Por qué? Porque pues la salvación se abrió para todo pueblo gentil sin necesidad de ser judío. Pero en ese entonces, ¿alguien quería ser judío? Nadie, ni ellos mismos, ni ellos. Porque así como eran pueblo de Dios y sabían que eran de Dios, muchos de ellos desfalleció su alma, desfalleció su esperanza, porque aquí lo estuvimos leyendo, que ya no tenían esperanza. Pero bueno, esa nación, los británicos ayudan, y en el 47 empiezan a abrir ese tratado, esa petición. La ONU dijo que le iba a dar tierras en África, en otra nación, pero apoyados y por el poder de Dios, les dieron nuevamente Israel. Les regresaron. En mayo de 1948 les regresaron su tierra. Por primera vez en el 48 llegaron en barcos, llegaron por todos los medios que había en ese entonces. Llegaron a Israel en ese día el 17 de mayo del 48, llegaron a Israel y ondearon por primera vez su bandera. En ese día del 48 Israel vuelve a resurgir, vuelve a reverdecer la higuera. Lo que está en la parábola de la higuera, lo que mencionó el Señor Jesús en Mateo 24, 32, donde dice que la higuera reverdecerá, y también está hablando del arrebatamiento, ¿va? Pero antes que venga el Señor en arrebatamiento para la iglesia de Cristo, tenía que sacar de esas naciones a su pueblo y regresarlo a su tierra. Vamos a leer varias citas para comprobar, y me gusta cómo habla Ezequiel. Vamos a leer primero en Isaías. Vamos a leer esas 3 citas porque pues me gustan y están muy convincentes, están muy claras en Isaías. Isaías 54, 7 al 9. Ahí está. Dice: porque como mujer, en el 6, porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová.
Estaban tristes, abandonados, dice la palabra. Es una profecía para el pueblo. Y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo Dios, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Hasta el 9. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti. Usted se puede imaginar cuando estaba esa gente muriendo por la persecución y todo lo que tenían, no se acordaban de Dios. ¿Dónde estás? ¿Dónde está Dios? Es real lo que les voy a comentar, pero hay muchos judíos que es ateo a causa de eso, de que dijo Dios nos abandonó. Y hay judíos ateos. Si usted se encuentra con un judío ateo, no le extrañes. Hay de todo judío, pero no deja de ser su pueblo. Claro, si el judío ateo muere, pues se va al infierno, ¿va? Porque ya está la gracia, ya está el Señor Jesucristo, ya vino ese redentor de pecados. Dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero mi misericordia eterna tendré, compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Y es verdad, el Señor prometió que nunca más iba a inundar la tierra, pues así como eso lo cumplió, también va a cumplir al pueblo de Israel, que nunca más los desamparará. Mis hermanos, el pueblo de Israel va a cometer otro error, ¿va? Ya no es pecado, bueno, es pecado, pero va a ser por error, porque hoy no aceptan, la mayoría de la nación no aceptan que el Señor como Mesías. Ya vimos el castigo que recibieron. Ellos aceptarán al anticristo, a un falso Cristo, y ellos aún tendrán ese castigo por verse equivocado de Mesías, por verse equivocado. En vez de tomarte el vaso con agua buena, te vas a tomar con el de veneno, pues eso va a pasar, van a agarrar el equivocado. Pues el Señor, como los que está diciendo aquí, lo cumplirá por su misericordia, los ayudará en esa tribulación. Estamos hablando de Apocalipsis, pero hasta ahí dejamos el tema, ¿no? No vamos a meter a más. Así he jurado y no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Eso es Isaías. Vamos a ver Ezequiel 11. Ezequiel aún está más claro, un poquito más, vamos a decirlo más bonito lo que dice. 11:14. Dice, hasta el 20, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tus hermanos, tus hermanas, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, todos ellos son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén. ¿Quiénes eran los moradores de Jerusalén? Ahorita vamos a verlo. Alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Israel andaba esparcido. Cuando regresan, había gente, moradores en Jerusalén. ¿Quiénes eran? Era pueblo gentil, principalmente la iglesia católica y los árabes. Entre ellos estaban peleando todo el tiempo esa tierra. La iglesia católica, con las famosas cruzadas, quiso invadir Jerusalén. Gracias a Dios. Ahora sí, por un lado es malo, pero por otro es bueno que los árabes estaban interviniendo y tampoco dejaron que la iglesia católica, si no ahorita el centro de la iglesia católica no fuera en Vaticano, en Roma, sino estuvieran en Jerusalén. Ese fue su interés. El Satanás siempre ha querido el trono de Dios en Jerusalén. Vamos a ver la cita ratito donde dice que Jerusalén es el trono de Dios, o el pueblo de Dios, la ciudad santa. Pero no pudieron. Entonces ellos decían que no regresaran porque ellos era esa tierra para ellos. No pudieron matarlos en la Inquisición. También apoyaron a Hitler. No pudieron acabarlos. Ahora viene un remanente de judíos y que dijeron, regrésense porque esa tierra es dada para nosotros. Pero fíjese lo que dice. Y Jehová dice, a nosotros es dada la tierra en posesión. Eso dijeron árabes y católicos. Por tanto así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Palestina. Mis hermanos, aquí no dice Palestina, dice Israel. Recuerden lo que vimos en el video pasado, que Palestina no existe, eso no existía, son árabes que así le quisieron poner y la iglesia católica influyó mucho poniéndole nombre a la tierra de Israel para que desapareciera esa nación, para que desapareciera ese nombre de la tierra de Israel. Dice, yo os daré la tierra
de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella toda su idolatría. La Iglesia Católica estaba metida ahí, las cruzadas, y tenían de todo ahí metido sus basureros. Dice, idolatría y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Ahí mismo en Ezequiel 37. Hermanos, cuando escuchamos de la parábola de los huesos secos, esa parábola en las iglesias la agarran como pues, un buen mensaje, no tiene nada de malo. Es un buen mensaje para mencionar como nosotros gentiles éramos muertos en delitos y pecados, en Efesios lo dice. Y nos compara que el Señor nos da vida, es real, es amén, va, de que somos muertos en nuestros pecados, el Señor nos da vida. Dice que juntamente con el Señor nos resucita, nos da vida. Está perfecto, pero esto es al 100% una profecía para un pueblo, para una nación, para Israel. No voy a leer todo porque realmente esa profecía está muy hermosa, muy completa, pero todos la conocemos, y si no, pues búsquenla en Ezequiel 37 y se va a dar cuenta que está hablando de Israel. Solo vamos a leer el 11 y el 12. Así, 11 y 12, me faltó otro, pero ahorita vemos. Dice, y me dijo luego, en el 11, y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, o sea, ya no tienen esperanza. Un hueso está seco, ya no tiene vida, y perecieron nuestras esperanzas. Lo que le comenté hace rato, estaban sin esperanza alguna. Y dijo, Dios se olvidó de nosotros. No se había olvidado, estaba simplemente enojados con ellos y los castigó, pero era algo que les había advertido ya. Dios nunca nos castiga, o Dios nunca da algo, un pago, sin advertirte o darte la oportunidad de redimir, de salvarnos de ese castigo. Y somos del todo destruidos, dice. Por tanto, profetiza y diles así, ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. ¿Qué pueblo, qué sepulcros habla? Del mundo. Está comparando al mundo con un cementerio, y dentro de ese cementerio están todos esos huesos secos, esparcidos. Y dice, pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas, el mundo, o países, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, y cuando abran vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, ¿ha desechado Dios a Israel? En ninguna manera, en todas partes lo vemos que no. En el próximo tema vamos a ver con respecto a eso, ¿va? La salvación de la iglesia, la salvación de Israel. Mis hermanos, pues está algo extenso el tema, pero yo creo que ha sido claro. Israel regresa en mayo del 48, se cumple la profecía de Mateo 24, donde ya es una nación, vuelve a florecer, vuelve a ser nación, a pesar de que son perseguidos aún, siguen siendo atacados por sus enemigos. Ellos siguen adelante y siguen siendo el pueblo de Dios. Les iba a comentar, les comenté al principio de que teníamos que orar por esa nación, porque es el pueblo de Dios, porque la tierra es de Dios, toda la tierra es de Dios por creación, toda la tierra que le pertenece al Señor, pero en sí esa es la que Él seleccionó como su pueblo, como su tierra. Y lo vamos a ver rapidito para terminar este video. Dice en Deuteronomio 7, 6 y 8. Porque tú eres pueblo santo, dice Jehová. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Un pueblo santo. Y el símbolo que era un pueblo santo era la circuncisión. Todos sabemos lo que es la circuncisión, y lo que no, pues investiguemos. Eso significaba pureza, limpieza. Y todo el pueblo gentil que no hacía eso era una señal que eran pueblo sucio, inmundo, pecador. Ellos eran un pueblo santo, dice.
Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El motivo que le decía, porque debemos de orar y amar a ese pueblo. Así hayan sido o hayan cometido errores, lo que hayan cometido, Dios es el único que se encarga de castigarlo. Y nosotros como iglesia que nos hemos unido a un pueblo de Dios, no terrenal, sino espiritualmente, debemos de amar a ese pueblo y orar por ellos. Vuelvo a repetir ese mismo versículo para que nos quede un poco más claro. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerles un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os que ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Israel no los escogió porque eran los más hermosos o tenían cierta calidad, eran porque eran los más pequeños, despreciables, dice insignificante, perdón, sino por causa de Jehová os amó y os quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Recuerden que ellos ya son la descendencia. Y os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón en Egipto. Bueno, rapidito voy por la próxima, que es Salmos 122, 6. Pedí por la paz de Jerusalén, dice, sean prosperados los que te aman. 122, 6. Desde el 5 hasta el 9 dice, Salmo 122, 5. Porque allá están las sillas del juicio. ¿Dónde? En Jerusalén. Ahorita lo vamos a ver. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Recuerden, cuando nuestro Señor Jesucristo se cumpla toda la palabra, lo que es la tribulación, el arrebatamiento, tribulación, el milenio, el Señor va a reinar desde Jerusalén, desde el trono de David, su padre, descendiente de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sean prosperados los que te aman. Pues los que no te aman, pues mientras no digan, injurien o hagan algo malo en contra de este pueblo, no va a pasar nada. Pero lo malo que sí hay muchísima gente que odia al pueblo, lo que se le llaman antisemitismo, porque semitismo viene de la palabra Sem, de los descendientes de Noé, viene del linaje de Noé, Sem y hasta llegar a Abraham. Y los otros, los antisionistas, son gente que matan, asesinan israelitas y les llaman sionistas por el monte de Sión que está en Jerusalén. Sionistas. Cuando usted escuche la palabra antisionistas o antisemitas, es odio hacia Israel. Sea la paz pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros, el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Por amor a la casa de Jehová. Y el último es Mateo. ¿21? Es Mateo 5. Que ya me hice volar aquí, que tengo otras citas que no leí. Aquí está. En el 34, 5:34, pero yo os digo, Mateo 5:34, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, donde está Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre, es el trono de Dios. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. La ciudad del gran rey, o el gran rey es nuestro Señor, el Señor Jesucristo como rey, y por eso el enemigo o Satanás ha querido siempre tener esa ciudad, Jerusalén, siempre ha querido tener esa tierra de Israel. Y por medio del hombre perverso, guerras y todo lo que hemos visto en la Biblia o en la historia también, han querido obtener esa ciudad, porque es la ciudad del gran rey, Jerusalén. Mi hermano, yo creo que con esto ha quedado algo claro. El próximo estudio
denle una repasadita por ahí a lo que hemos visto y vean estos videos para que sea de bendición y aprendamos el amar a la tierra de Israel como tierra de Dios, donde van a pasar todo lo que va a pasar en el Apocalipsis, ahí sucederá en Israel. Desde ahí va a gobernar nuestro Señor Jesucristo. Un judío nos va a gobernar 1000 años, y lo demás pues ya no se los voy a seguir diciendo porque sería otro tema, ¿va? Pero amemos y queramos a los judíos porque son nuestros hermanos, y en el próximo tema lo veremos. Gracias, hermanos, por escuchar, y gracias a Dios también va por permitirnos hacer esto. Gracias.